Hola, mi nombre es Cristian David Herrera Santos. Es un gusto poderles transmitir este video. Eh, Mi persona junto con mis compañeras Sheila Maldonado y Ángela Larrae les vamos a hablar sobre el idioma español, un poco de origen, historia, principales reglas ortográficas y principales reglas gramaticales. A continuación les hablaré sobre el origen y un poco de historia. La historia del idioma español comienza en el latín vulgar del Imperio Romano. Pertenece al grupo ibérico y es originario de Castilla. Luego de la caída del Imperio Romano en el siglo número 5, el latín fue disminuyendo, el latín de la gente fue disminuyendo lentamente. Luego de este largo periodo, se dice de que el latín dominante tuvo fermento en las variedades romances hispánicas. Entre ellas está el castellano antiguo. Gracias a las reconquistas, a los a las a los reinos españoles, el idioma español se fue expandiendo en países, como bien sabemos, en América, en muchos países de América. En nuestro caso, luego de la venida de Pedro de Alvarado, que fue el que vino a implantar el idioma español acá en Guatemala, ¿verdad? Fue uno de los orígenes en el por qué acá en Guatemala hablamos el idioma español. Yo les hablaré sobre las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son normas, convenciones y normativas que rigen el sistema habitual de escritura aceptado y puesto en práctica por los hablantes de un idioma. La finalidad de la ortografía es homogeneizar los principios escritos de una comunidad de hablantes de una determinada lengua. En el idioma castellano, la Real Academia Española es la encargada de determinar y modificar las diferentes alteraciones aceptadas de la lengua española por escrito. Les presentaremos las reglas ortográficas principales. Primero, la regla de la V y la B. Antes de la P y la B se escribe siempre una M. Esta regla permite discernir entre la M y la N, cuyo sonido puede llegar a ser semejante. Por ejemplo, amputación, ambiente, ambiguo, entre otras. Detrás de la N, la D o la B se escribe siempre una V. Esta regla lidia con el hecho de que el fonema de la V no se distingue de la B en casi ninguna variante de la española actual. Por ejemplo, envidia, envase, adverso. Si la palabra finaliza en vir, se debe escribir con B y no con V. Por ejemplo, todos los verbos en infinitivo, escribir, recibir, pero sus excepciones son vivir, servir, hervir y sus compuestos. También está las reglas del H. Si un verbo se escribe con H y en su infinitivo, sus conjugaciones también la llevarán. Esto se debe a que los verbos conservan su raíz lexical, aunque su declinación varía al conjugarse. Por ejemplo, cohibir, hacer, ahuecar. Las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ua, ue o uy se escriben con H. Por ejemplo, yato, huevo, huida. Las reglas de la Z, la C y la S. Cuando la Z está entre vocales débiles, se transforma en C. Esto suele pasar en varios plurales de palabras que terminan en Z. Por ejemplo, pez, se escribe peces, lápiz, lápices, y así existe infinidad de palabras también. Los adversos que terminan en osa u oso se escriben siempre con S. Por ejemplo, trabajoso, amoroso, meloso. También están las reglas de la Y. Las palabras que comienzan con I y están seguidas de una consonante se deben escribir con I. Por ejemplo, invasión, inversión y entre otras muchas más. Y por ejemplo está huir, y esa se escribe con I latina, y cuando es huyeron ya se escribe con Y. Las reglas de la G y la J. También están los verbos de infinitivos con J, se conjugarán empleando esa misma letra. Por ejemplo, conjugar, conjugó, conjugaron. También está canjear, canjeemos, masajear, masajearon, y siempre se escribirá con la J. La letra G en combinación con la letra E y la I tienen un sonido fuerte. Por ejemplo, Eugenia, genial, gigante. También está cuando el sonido de este es suave, se debe colocar entre la G, la E o la I una U, que esta es muda. Por ejemplo, queso, guitarra, guerra, y entre otras. También está la diéresis, que esta se escribe solo para los casos en que la sílaba U requiere del sonido de la U. Normalmente en estos casos la U es muda, pero en ciertas palabras de diéresis marca la sonoridad. Por ejemplo, ungüento, pingüino, güero.
Y la última que les mencionaremos es la regla de la R. La doble R se empleará únicamente en posición intervocálica, incluso cuando las palabras empiecen con este sonido, con la R fuerte. Se escribirá de todos modos con una sola letra. Por ejemplo, rápido, revolución, río. Pero también están las palabras ferrocarril, carro, carreta, que esas se escriben con doble R porque estas están en posición intervocálica. Muchas gracias. Les hablaré sobre las reglas gramaticales. Consisten en cambiar el sonido y llevarlo a un nivel más complejo de la conversación. No siempre los hablantes están conscientes de dichas reglas, pero es fácil reconocer cuando no están siendo aplicadas. Todas las lenguas y los dialectos cuentan con reglas que controlan los componentes principales de la lengua. Dichas reglas es la fonología es el sonido de una lengua y como los patrones y acentuaciones de ennotación. También está la semántica, que es el significado de las palabras, como las palabras individuales que transmiten un significado y pueden cambiarse en oraciones. También tenemos la sintaxis, es la forma de cambiar frases y oraciones en una lengua, es decir, construyen oraciones de forma ordenada. Está la pragmática, es la estrategia para usar el lenguaje apropiado en varios contextos. Consiste en introducir los temas en la conversación y saber organizar un argumento. Por último, el léxico. Es el vocabulario, esto es todas las palabras con una lengua designando un objetivo. Gracias.